Buenos días a todos. Bienvenidos a otra capacitación de HOPSA. Agradecidos estamos pues que nos puedan acompañar otro viernes y que puedan tomarse un poco de su tiempo para aprender sobre sistemas de paredes con aislamiento térmico. Esta capacitación cuenta con certificado de participación. Se les estará enviando al finalizar en la tarde del día un correo con el examen para que puedan participar por ese certificado. Agradecemos pues a todos el tiempo en aprender, ya que nosotros como HOPSA creemos en que este instrumento de capacitaciones los ayuda a ustedes a poder realizar trabajos bien hechos. Nosotros los ayudamos en sus trabajos con productos de alta calidad, pero ese producto de alta calidad tiene que estar bien instalado para que tengan la durabilidad y el acabado ideal. Hoy nos estará acompañando el ingeniero experto en el tema de sistemas de paredes con aislamiento térmico, el señor ingeniero Juan Cano, quien nos va a estar dando el apoyo. Si nos ayudas, Juan, con la siguiente diapositiva. Un poco de la introducción de quiénes somos. Sé que tenemos varios de los participantes que nos acompañan cada viernes y por así decir ya tienen esta parte bien aprendida, pero también queremos dar bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. Tenemos más de 3 años de estar con el tema de capacitaciones. Creemos que es una herramienta ideal para ustedes. Creemos que el conocimiento los va a poder apoyar a que puedan realizar trabajos en casa o que puedan también realizar otros tipos de trabajos y proyectos bien hechos. Nosotros tenemos 13 tiendas a nivel nacional y tenemos diferentes canales también para poder darles apoyo en el momento y en el lugar en que ustedes estén, como lo son nuestros canales digitales, WhatsApp 65501921, que es un canal en donde pueden escribirnos para asesorarlos en temas de productos, si desean también contar con cotizaciones a través de ese canal, e incluso si desea realizar una compra a través de ese medio para luego coordinar también la entrega, el canal de WhatsApp lo puede ayudar a que usted pueda estar en sus proyectos y agilizar todo el tema de pedidos y compras. Tienda.hopsa.com es nuestro portal o nuestra tienda digital en donde pueden encontrar varios de los productos que tenemos disponibles y también pueden realizar compras desde ese canal. Nuestras sucursales están abiertas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 y los sábados de 7:30 a 1. Siguiente. Para que puedan disfrutar de esta capacitación al máximo, recomendamos poder verla desde la pantalla más grande que tengan. Si la van a estar viendo desde un dispositivo móvil como el celular, les recomendamos colocarlo en una posición horizontal para que puedan aprovechar mejor la capacitación, ya que vamos a estar compartiendo diapositivas con información muy importante. En el tema del tiempo de la capacitación, son 60 minutos en donde vamos a estar conversando sobre el tema, donde el ingeniero Cano nos va a estar dando todas sus expertise del tema, y luego vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí para preguntas y respuestas les agradecemos que las envíen desde el botón donde dice preguntas y respuestas, ya que si las colocan en el espacio de chatear, puede ser que dentro de lo que se esté conversando se vaya pasando su pregunta. Para mejor orden y mantener mejor orden en cuanto a las preguntas y respuestas, agradecemos la puedan colocar dentro de esa sección. Hoy vamos a aprender sobre las ventajas principales de los sistemas de paredes con aislamiento térmico, conocer sobre paneles Lightwall y accesorios, sobre Isopanel y sus accesorios, y también conocer sobre los paneles constructivos PCH. Aquí quiero recomendarles a todos que tengan una mente abierta hacia los nuevos productos de instalación. Los temas de sistemas livianos como el PCH, el Lightwall, tienen muchos mitos alrededor y muchas veces no estamos viendo las grandes propiedades que tiene este producto.
PCH y sistemas con aislamiento térmico, como bien estamos viendo, el tema de olas de calor, el calor que cada uno percibe en el día a día es cada vez más sofocante. Y si nosotros acomodamos la construcción en base a este calentamiento y a estos calores, vamos a poder disfrutar nuestros espacios más frescos. Le cedo la palabra al ingeniero Juan José Cano, quien les va a estar guiando en cuáles son las ventajas de estos productos, cómo son sus instalaciones y demás. Disfruten de la capacitación. Muchas gracias, Liz. Pasamos entonces con las primeras diapositivas para que podamos ir avanzando. Puntos a tratar o a cubrir dentro de esta capacitación. Bueno, de antemano me disculpo, estoy saliendo de un resfriado, así que la tos nos puede jugar una mala pasada durante la presentación, así que me disculpo de antemano. Algunos puntos que vamos a estar cubriendo dentro de la presentación sería introducción a lo que sería el EPS, que sería lo que llamamos comúnmente como foam, hielo seco. También vamos a estar viendo el sistema Lightwall y sus accesorios y cómo poder implementarlo dentro de nuestros proyectos. También tenemos lo que sería el isopanel, tipos de paneles de PCH. Vamos a estar cubriendo a grosso modo algo que ya hemos visto en otras presentaciones, que sería el PCH, M2, Covintech, como ustedes lo puedan estar conociendo. Vamos a ver al final de la capacitación un top 5 de los puntos que más resaltaríamos de que cubrimos o que dimos a entender dentro de la capacitación. Y como por último punto sería preguntas y respuestas dentro de lo que sería este evento. Bien, comenzamos con el primer punto, sería la introducción al EPS. El EPS es la sigla en inglés de Expanded Polystyrene, que sería poliestireno expandido. Ese es el nombre técnico a lo que en diferentes países le tienen diferentes nombres. Por lo menos en Panamá lo conocemos como hielo seco o foam. Digamos, en Colombia lo conocen como icopor. En Venezuela como anime y en otras latitudes tienen otro nombre. En Panamá, como les decía, hielo seco o foam. Esto es un plástico, es un derivado del petróleo, es un material aislante, también es conocido como hielo seco o foam. Las perlas son expandidas y moldeadas en nuestra fábrica. Digamos que lo que se importa en Panamá sería esta materia prima, que es el poliestireno expandido sin expandir. Y acá se hace el primer paso, que sería la expansión, que sería básicamente como inflar este material de aquí, lo pasamos a este material de acá. A ver si puedo tener el cursor. Sí. Este material de aquí lo pasamos inflándolo o expandiéndolo a este paso de acá. Algunas características de este producto serían el aislamiento térmico que posee, la resistencia a la humedad. Este material no absorbe humedad, como lo podemos ver en algunas aplicaciones comunes, como sería el vasito de este material, el cual ustedes pueden tirar café o agua y ustedes ven que ese material no absorbe. También en los coolers, cuando se deshiela, cuando tenemos agua dentro de ese cooler, podemos ver que el material no absorbe el agua. Es versátil, se puede aplicar para diferentes industrias, construcción, alimentos, empaques, embalajes, muchas aplicaciones. Es aislante acústico también, además de aislante térmico. Tiene una durabilidad bastante elevada, lo que sería el EPS. En cualquier aplicación tiene una durabilidad bastante elevada. Es muy liviano. También esta propiedad se explota durante la construcción, ya sea para paredes, losas, topping, cubiertas. Es una propiedad que también se valora mucho de este producto en la construcción. También es importante manifestar de que hay distintos tipos de EPS o foam o hielo seco. Para la construcción se compra una materia prima que trae un retardante al fuego como medida de seguridad. Entonces, él no combustiona por medida de seguridad como sí lo harían las aplicaciones únicas como el vasito y el platito. Ese sí arde con llama. El sistema, el EPS que se compra para la construcción, el que nosotros manejamos, no propaga la llama por medida de seguridad.
Algunas ventajas del sistema constructivo que tienen EPS sería rápido de instalar, tiene ahorros energéticos, es versátil, es ignífugo, por medida de seguridad, como le decía, él no arde, es el antitérmico, tienes ahorros económicos en la ejecución del producto, compatible con otros sistemas constructivos, lo puedes matchar o complementar con otros sistemas constructivos antes o después de la construcción o la implementación del sistema. Protección contra sismos, al tener menos masa, menos peso, también se comporta de mejor forma contra los sismos, menos desperdicios y también es muy resistente para la construcción. Bien, en los países, digamos, que tienen países fríos, climas fríos, yo voy a estar generando calor dentro de mi casa, ya sea una chimenea, un sistema de calefacción, y vamos a tratar de evitar que ese calor que estoy generando se pierda, aislando paredes, techos, puertas y ventanas, para hacer que ese calor se mantenga dentro de la residencia. En nuestros medios al revés, tenemos una alta generación de calor fuera por el sol, entonces vamos a aislar las paredes y el techo y hasta las puertas y las ventanas para evitar que ese calor ingrese a nuestra residencia y mantenerlo con una temperatura agradable. Bien, entonces entrando en materia de los sistemas, vamos a ver el primer sistema que sería el Livewall. El Livewall, bueno, para verlo de forma sencilla, cuando vamos a construir con sistemas livianos, o sea, llámese gypsum, que es lo más común. El sistema de gypsum, ustedes van a colocar stud y track y van a colocar un tablero. La gran desventaja del sistema es que cuando ustedes tocan las paredes suenan huecas y hay una gran transmisión de lo que sería el ruido y lo que sería también las temperaturas. Con el sistema Livewall viene a solucionar esto. Es una placa de EPS que tiene ya integrado el stud, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Y esto coloca un track, inclusive ángulo dependiendo de la aplicación, y lo revisto con un tablero de su elección. Nosotros no, el Livewall no trae integrado el tablero ustedes lo pueden comprar directamente en Hoxa, puede ser gypsum si es para paredes internas, o para paredes externas, un fibrocemento, un fiber rock, algo que sea para paredes externas, ¿sí? El EPS del panel es de 15 kilogramos por metro cúbico y lo que sería el stud viene en calibre 20. Vamos a leer algunas de las características. Es un panel para utilizar con tableros de sistema liviano, como le dije anteriormente. Tiene integrado una placa de aislamiento térmico y acústico en densidad de 15 kilos por metro cúbico. El stud es calibre 20. Puede utilizarse para paredes internas o externas este panel, ¿sí? Para hacer la colocación de las tuberías, cajillas de derivaciones, se puede utilizar este tipo de herramienta que le llamamos comúnmente cuchillo caliente. De la imagen es un kit, el cual se le va intercambiando lo que sería la resistencia para hacer diferentes tipos de cortes para diferentes aplicaciones, como lo pueden ver en las imágenes. También pueden utilizar otro tipo de herramientas para corte, como pueden ser cuchillas dentadas, como la cola de ratón, para hacer este tipo de corte, pero este corte es mucho más limpio y más sencillo. Hay distintos tipos de espesores, tenemos tres realmente, el de 90 milímetros de espesor o 9 centímetros, 130 milímetros y 150 milímetros. Estos son espesores de EPS y son espesores nominales. Nominales, o sea que nombran el panel. Y ustedes el espesor final lo van a determinar según los tableros que vayan a elegir, porque también los tableros pueden variar en espesores, depende del tablero que ustedes vayan a elegir. Como les decía, los espesores tenemos son 90, 130 y 150 milímetros. El ancho es de 600 milímetros, que viene a ser más o menos 2 pies. Y lo que sería la longitud del panel se puede fabricar a la medida. También estamos iniciando a que las tiendas manejen un stock de paneles de 10 pies. ¿Sí? Estamos también iniciando con eso,
pero los paneles se ponen a fabricar. La vinculación del panel se hace a través de ángulos a la losa o a través de tracks. En edificios comúnmente lo que se hace es colocar un track en la parte superior y abajo se coloca un primer ángulo, se coloca el panel, se coloca un segundo ángulo para cerrar. De esta forma, para facilitar lo que sería la construcción. Y como les decía anteriormente, en la parte superior iría entonces un track, como lo ven acá. Es muy resistente a los impactos. Aquí hay una prueba un poco empírica en la cual se colocaron unos paneles, se le colocaron unos tableros y entonces se procedieron a hacerle algunos golpes, unas patadas para ver qué tan rígido era el panel y ustedes pueden ver que se mantiene bastante bien. Y este es un tablero bastante delgado, un tablero de Gibson, si no mal recuerdo, así que pueden ver que el panel es bastante resistente. Encuesta número 1, Nat. Buen día, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sí, vamos a empezar con nuestras encuestas o trivias el día de hoy, Cano, así es, para ir despertándonos. Y la primera encuesta tiene que ver con este panel, Cano. El panel Lightwall se recomienda para paredes internas, paredes externas o todas las anteriores. Esa está bien facilita. Vamos a ver con los ejemplos que nos ha presentado el ingeniero Cano y este panel. ¿Dónde lo puedes utilizar? ¿Para paredes internas, para paredes externas o todas las exteriores? Vamos a darle unos segunditos para que terminen de votar. No se preocupen, esta capacitación está siendo grabada y se enviará al finalizar el día. De igual forma, todas nuestras anteriores capacitaciones también están en nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá, para que lo puedan ver y puedan ver los detalles de las diferentes capacitaciones y productos que hemos tenido en este periodo de 3 años. Gracias a los que nos están chateando, me parece que no les sale la opción de votar, pero muchísimas gracias porque nos están dando la respuesta en la sección del chat. Listo, vamos a darle unos segunditos más. En ocasiones la sección de votaciones está oculta dentro de los 3 puntitos. Puede ser que no la puedan ver en el momento, pero si van a la sección del Zoom, en donde están los 3 puntos, ahí pueden habilitar la sección de votaciones. Listos, vamos a darle finalizada la votación. Y vamos a compartir los resultados, Cano. El 79% nos comenta que puedan utilizarlo tanto en paredes internas como en paredes externas. Es correcto. El sistema Lightwall lo pueden utilizar tanto para paredes internas y externas. No hay ningún problema con eso. Lo que sí tienen que tomar la previsión de que el tablero que ustedes vayan a elegir sea para esa zona. Si es una pared externa, sea un tablero idóneo para paredes externas, o sea que se va a estar expuesto a la intemperie. Y si es paredes internas, puede ser inclusive láminas de gypsum. Eso sería también importante aclarar. Muchas veces dicen que hay gypsum para paredes internas y gypsum para paredes internas. Eso no es así. El gypsum siempre es para paredes internas, nunca debe ser utilizado en paredes exteriores. Para eso hay otro tipo de tableros. Y lo que sí hay es láminas gypsum para zonas húmedas. Entonces también eso sería importante aclarar en este punto. Gracias, Carlos. Continuamos con la presentación. Listo. Finalizado este punto, entonces también podemos ver que hay accesorios que complementan el sistema, los cuales podemos ver en este caso el refuerzo de paredes para objetos pesados. Generalmente cuando decimos esto, lo primero que viene a la mente son los televisores, pero los televisores modernos son bastante livianos. De repente no requiere este tipo de refuerzo y dependiendo del tablero se podrían guindar directamente al tablero. Esto lo vemos para objetos mucho más pesados todavía, como podrían ser los muebles aéreos de cocina,
los muebles aéreos de los baños, y también ahora hay muebles aéreos de baños, y de refuerzo también existe ya, y se lo pueden implementar. Como refuerzo los vanos, puertas y ventanas. En el caso de las puertas, coloco una madera por detrás del track y ahí es donde voy entonces a atornillar los diferentes puertas o ventanas. Igual sería con la ventana. Entonces, esto es algo que se hace en una pared de gypsum. Como les decía anteriormente, una forma simple y sencilla de ver el sistema es como un sistema liviano relleno. Lo que ustedes harían o pueden hacer con un sistema liviano, un sistema que regularmente llamamos como de gypsum, lo pueden hacer con nuestro sistema, porque básicamente trae el stud integrado y un aislante. También tenemos elementos que pueden utilizar para colocar las cajillas de derivaciones, como los interruptores, los tomacorrientes, inclusive los pases hidráulicos, como lo pueden ver en la imagen. También tenemos entonces el portacajilla, que sería este elemento que se coloca para el pase de estos elementos tan importantes dentro de la construcción. Cuando van a utilizar también el taco y el tornillo, es importante que elijan el más idóneo. Dependiendo del taco y del tornillo, ellos tienen ciertas capacidades, entonces deberían verificar también lo que sería la ficha técnica de este elemento para que elijan según lo que vayan a estar colgando en las paredes o en los refuerzos de las paredes. Cada taco o cada elemento de fijación tiene cierta capacidad en kilos o en libras, y ustedes entonces con eso pueden determinar la cantidad y el tipo de anclaje que van a utilizar. El pase constructivo más o menos sería entonces colocación de los tracks, los ángulos, colocación de los tableros, de los paneles, disculpen, los paneles en desnudo. Después entonces colocación de los tableros, puede inclusive entonces ya entrar en los acabados de pisos, o revestimiento de pisos. El acabado de las paredes, colocando ya sea las pastas cementicias, las pastas de yeso, dependiendo del tablero que ustedes hayan elegido para la aplicación. Y pueden tener lugar un acabado como el que ven en las imágenes, sin ningún tipo de problema. Aquí pueden ver también paredes externas. Este es un proyecto que tenía paredes internas y externas, como lo pueden ver, también acabado. Y entramos entonces en el segundo producto, que sería el isopanel. El isopanel es un sandwich panel que tiene dos láminas metálicas calibre 26. Puede ser blanco, puede ser gris. En este caso vemos la imagen blanco. Y encapsula lo que sería una placa de EPS, que también puede variar el espesor. Tenemos entonces 75 milímetros, 100, 150 y 200 milímetros. El acabado está incluido ya porque viene prepintado, solamente de colocar en la zona del proyecto. Y esto viene finalizado, no tienen que repellar, no tienen que bloquear, no tienen que pegar bloque, no tienen que repellar, solamente tienen que llegar e instalar. Hay dos tipos de perfiles o uniones, y esto lo vamos a utilizar ya sea para fachadas o para cuartos fríos. Generalmente esta es la unión, el estándar panel se utiliza para cuartos fríos para este tipo de unión, y este tipo de unión de acá es el Sugar Fit, y se utiliza básicamente para fachada. Yo voy a colocar este panel primero, atornillo al apoyo, y el siguiente panel entra aquí como un clip, como una horquilla, entra aquí y me oculta el tornillo. Esta sería la cara interna de, digamos, por ejemplo, una galera, y esta es la cara externa de esa galera, logrando que no se vea el tornillo. Esto sería entonces la fijación para fachadas o para internas de una estructura. Esta sería, digamos, la unión del estándar panel, y el CRFIT también se le vende lo que sería el plato de anclaje de isopanel, que es una gran arandela con dos orificios para que coloques el tornillo al apoyo, y después entra el siguiente panel y hace entonces la sombra o oculta los tornillos de esta forma, como lo pueden ver aquí. Esta es la cara externa y no varía entonces ningún tornillo.
Aquí reafirmamos nuevamente, recordamos los espesores, 75 milímetros, 100, 150 y 200 milímetros. En pulgadas serían 3, 4, 6 y 8 pulgadas. Además de los paneles, tenemos los accesorios que lo complementan en el canal muro, que iría en la parte inferior y también en la parte superior, de ser requerido. El esquinero interno, que iría en esta zona, en las esquinas internas, y el esquinero externo, que iría en las esquinas externas, como lo pueden ver acá. Aquí pueden ver un ejemplo de implementación, digamos, en una galera, oficinas temporales, cuartos fríos internos dentro de una estructura, como paredes externas en distintos tipos de edificaciones. Inclusive se está suministrando para escuelas, las escuelas rancho, y pueden ver una escuela en su estado anterior y cómo queda ya implementando este sistema para salones, inclusive para ferias del MIDA, centros de salud, en zona de difícil acceso. En puesto número 2. Gracias, Cano. Nuestra encuesta número 2 tiene que ver con los espesores en que ustedes pueden pedir isopanel. Vamos a empezar con nuestra trivia. ¿Cuál de estos espesores está disponible el isopanel? ¿En 75 milímetros, en 100, en 150, en 200 milímetros? Vamos a darle unos segunditos para que terminen de votar. Veo muchas consultas en el chat. Por favor, si les pueden pasar a la sección de preguntas y respuestas, se lo agradeceríamos muchísimo. ¿Cuál de estos espesores están disponibles en isopanel? 75, 100, 150 o 200 milímetros. Unos segunditos más. Vamos a esperar. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. Cano, el 70% nos dice que pueden pedirlo en todos los tamaños, 75, 100, 150 y 200. Es correcto. Los 4 espesores están disponibles para sus solicitudes, 75, 100, 150 y 200 milímetros. Generalmente los espesores más gruesos, 150 y 200 milímetros, son para cuartos fríos. También el de 100, 75 y 100 generalmente es para otras aplicaciones como fachadas. Pero sí, los 4 están disponibles. Gracias, Carlos. Continuamos con la presentación. Listo, nos centramos ahora con el tercer producto, que sería el PCH M2 Covitec, como ustedes lo conozcan. El panel constructivo tiene varios componentes. El primero que encontramos sería una placa de polietileno en forma ondulada. La ondulación me permite centrar la placa de polietileno a las 2 mallas. Luego tendríamos las 2 mallas, que son de alambre de alta resistencia. No es un alambre dulce, eso es importante, un alambre de muy alta resistencia que recubre lo que sería la capa de poliestireno, que sería un aislante térmico. Y tenemos también los conectores que atraviesan el poliestireno y se electrosoldan a la malla para vincular entonces todo como si fuese un solo panel. Posterior a eso, en el proyecto se le van a colocar otras capas de mortero hasta lograr 2,5 centímetros de espesor. Y esto entonces me constituiría un muro portante, un muro de alta resistencia. Bien, aquí podemos ver, digamos, que con un solo golpe podemos estar quebrando un bloque
dejándole caer básicamente lo que sería el martillo, en este caso un bloque de arcilla. Algo similar pasa con un bloque de cemento. Generalmente tenemos pensado que estos bloques son de muy alta resistencia porque pesan, pero si ustedes lo dejan caer desde la altura de sus hombros, esos bloques se van a quebrar. Acá podemos ver entonces lo que sucede con un bloque equivalente en dimensiones de M2 o PCH ya repellado. Todos estos productos para las pruebas fueron dejados descansar 28 días, que es donde alcanzan su máxima resistencia a los morteros. Y como pueden ver, es muy difícil poder entonces partir una pared hecha con PCH. Pues tiene acero. Tiene, además del mortero, tiene acero que refuerza todo esto. Aquí podemos ver también otras imágenes que dan cuenta de la alta resistencia del sistema. Aquí pueden ver un accidente con un camión. En toda la esquina quedó el camión destrozado. Obviamente hay daños en la estructura, pero pueden ver cómo dañó esta estructura el camión. Si fuese el sistema tradicional, en esta esquina hubiesen tenido una columna y luego bloques para ambas caras, y este camión le pasaría por encima de esa columna y los bloques salen disparados. Acá tenemos un contenedor que cae en una pared del sistema y pueden ver aquí los daños que se provocaron, pero la pared se mantuvo porque tiene acero en dos direcciones, en dos caras, y además el mortero. Entonces se convierte en una pared estructural, un muro portante. Tipo de paneles, también es importante diferenciar los tipos de paneles. Tenemos entonces paneles estructurales y paneles de cerramiento. El panel estructural tiene un poco más de acero que el panel de cerramiento, y además OPSA en sus tiendas cuenta con paneles de 4x8 y 4x10 en las versiones estructurales y en las versiones de cerramiento. Además tiene dos versiones de espesores en sus tiendas, que sería el de 50 milímetros, tanto en estructural como cerramiento, en 4x8 y en 4x10. Este panel, al repellarlo, termina en 4 pulgadas, o 100 milímetros, o 10 centímetros. Y el panel de acá lo tienen en versión estructural y cerramiento en 4x8. Y este panel, al ser repellado, termina en un espesor de 15 centímetros o 6 pulgadas, que sería el equivalente a un bloque de 6. Y se utiliza básicamente en las paredes sanitarias, donde van a ir tuberías. ¿Sí? También se puede solicitar en caminos especiales directamente, entonces, para fabricación. Pero en las tiendas, para entrega inmediata, lo tienen en 4x8 y en 4x10. Para profundizar un poquito en la diferencia, este sería un panel estructural. Tiene una cuadriculado, una cocada de la malla, casi cuadrada, 6,5 por 7,5 centímetros. Y el cuadriculado en el panel de cerramiento es de 7,5 por 13 centímetros. Tiene menos acero. Se le quita un horizontal, ¿sí? Un horizontal no. Y entonces, de esa forma tenemos entonces un panel cerramiento. Bien, entonces, el panel trae integrado su propia malla unión. No les requiere malla unión para unir panel con panel porque ya trae integrada su unión. Aquí pueden ver el solape. Y de esta forma entonces vamos a unir los paneles para la construcción. Si el panel lo he cortado y perdió su solape, entonces sí requeriríamos entonces malla unión para la unión entre ellos. Como les decía anteriormente, tiene un alambre de alta resistencia electrosoldado, galvanizado, y la malla es de 2,4 milímetros de espesor o de diámetro. Y el conector, el que atraviesa el panel para unir las mallas electrosoldadas, es de 3 milímetros. El EPS tipo F no combustiona, lo que les decía anteriormente antes de la presentación, por medida de seguridad, él no combustiona. Y tiene un aislamiento térmico y hasta acústico bastante apreciable. Los accesorios de las mallas
vamos a tener entonces, digamos, la malla esquinera, que se utiliza para las uniones angulares, tanto internamente como en la parte externa. Vamos a tener también la malla U, que se coloca, digamos, en el perímetro de las aberturas de los vanos, puertas y ventanas, e inclusive también debería ser colocada en la parte superior. ¿Sí? En la parte superior sería también recomendable colocarlo acá. Vamos a tener también lo que sería la malla plana. La malla plana tiene tres funciones. Una de ellas es la corto a la mitad y la coloco entonces en los vértices de las puertas y ventanas, como lo podemos ver aquí, internamente y externamente. También si el solape en un panel se ha perdido, lo vinculo con malla unión. Y también si he cortado la malla del panel para introducir tuberías o algo más, entonces reemplazo ese corte de la malla con malla plana para garantizar la cuantía de acero y que se mantenga constante. Aquí también es importante decir que todas las mallas miden 1,25 m, como lo pueden ver aquí en las cotaciones, todas miden 1,25 m. Y entonces, entrando un poquito más en detalle en las funciones de las mallas, podemos ver que la esquinera, como les decía anteriormente, se utiliza para las uniones angulares internamente y externamente, como lo pueden ver aquí. La malla U refuerza el perímetro de los vanos, puertas y ventanas, como lo pueden ver aquí. Hay una malla U para cada tipo de espesor de panel. Hay varios tipos de espesores de panel. Los más comunes sería el 50 y el 100 milímetros, entonces la malla U se pide así. Se pide una malla U 100, una malla U 50. Y la malla plana tiene entonces tres funciones. La primera sería unir paneles que hayan perdido el solape de la unión. La segunda refuerza a 45 grados los vanos, colocándolo en las esquinas internamente y externamente. Y también reemplaza el corte de la malla si hemos metido una tubería o algo. Entonces se utilizó con malla plana. Esas serían las tres funciones de la malla plana. Aquí podemos ver si he colocado una tubería de 2 pulgadas. He tenido que recortar el panel, entonces coloco la malla U de esta forma. La malla plana, disculpen, de esta forma. Encuesta 3. Gracias, Cano. Sí, vamos a nuestra votación número 3, que dice así. Las mallas U se colocan es una opción única, las esquinas, uniones angulares, los vértices de los vanos y para reemplazar las mallas cortadas, donde se colocan las tuberías, en el perímetro de los vanos de puertas y ventanas o para unir paneles. Vamos a ver, para que recuerden, las mallas U, ¿dónde se colocan? Vamos a darle unos segunditos más. Cano, mira, mientras estamos en la votación, algo interesante, nos están preguntando en el chat si pueden repetir el accidente con la muela y el contenedor. ¿Disculpa, cómo? En el chat nos consultan que si podríamos repetir o si podemos presentar de nuevo la fotografía del accidente con la muela y el contenedor. Ah, ok. Sí, con mucho gusto. Interesante. Ver para creer, ¿no? Lo resistentes Claro. que son los paneles. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Ya saben dónde va la malla U? Vamos a darle finalizada la votación y vamos a compartir los resultados. Este sí está un poquito más difícil, Cano. Sí. Bueno, las personas acertaron, la mayoría. Bueno, sí, en menos proporción, pero sí, la mayoría acertó. Sí, la malla U va en el perímetro de las puertas y ventanas, reforzando los vanos. Es así como la mayoría lo dijo. Así es, esta está un poquito más para pensarlo. Sí, tenía truquito la pregunta.
Sí, en las esquinas, en la primera opción que decía las esquinas, uniones angulares, esa es malla esquinera, así que no era malla U. La segunda opción decía vértices de los vanos para reemplazar la malla cortada, tampoco es eso. Y la última era para unir paneles, es en la malla plana, así que la respuesta correcta era la tercera o la C, no sé cómo la tienen enumerada, pero el perímetro de los vanos de puertas y ventanas. Así es, gracias, Cano. Continuamos con la presentación. Rápidamente, para complacer a las personas que nos hicieron la pregunta, esta es la fotografía de lo que sería el contenedor. El cabezal, me imagino que dio la vuelta muy cerrada. El cabezal, al dar la vuelta muy cerrada, el contenedor se desplazó y cayó contra una pared. Para bien o para mal, creo que para fortuna nuestra que pudimos registrar el suceso, pueden ver los daños, cómo quedó el contenedor, pero esta es una pared de una alta resistencia. En una pared de bloques, ustedes van a tener bloques colocados con un pegamento que sería el mortero, la mezcla, 0 a 0, no van a tener acero. Generalmente las personas que conocen un poco de construcción piensan que en cada dovela de los bloques va una barra de acero y se le vacía concreto. Eso no es así. El concreto va solamente colocado, puesto encima del mortero para pegarlo entre ellos y ya. En este caso, se hubiese caído toda la pared porque los bloques no tienen acero, no resisten cargas a flexión y son bien frágiles. Entonces se hubiese caído toda esa pared y tal vez hubiese ocurrido una desgracia porque entendemos que en ese caso había personas del otro lado porque era una oficina, así que hubiese podido tener una desgracia. En este caso, el sistema salvó vidas al ser mucho más resistente. Bien, volviendo entonces a la presentación. Entonces, la instalación del PCH de forma general, ustedes van a requerir una serie de herramientas o elementos que la mayoría se encuentran comúnmente en una construcción, no son materiales que son desconocidos para el constructor. Algunos especiales que serían realmente el cortador de alambre, que es una cizalla manual para cortar el alambre, la top graph o la baby graph, que serían las engrapadoras para cortación de lo que serían las grapas, un mechero de camping gas para quemar el poliestireno, donde vamos a introducir ya sea las barras de vinculación en el piso, tuberías. Entonces para eso utilizamos lo que sería el camping gas. Cinta métrica para medir lo que serían las dimensiones, las longitudes que estamos ejecutando. Un rabo de rata, un serrucho para tabla roca, para cortar lo que sería el EPS. Un chat line, un chat line. Entonces, regularmente en la construcción decimos un chat line, pero sería un chat line, que sería una línea de tiza para lo que sería la linealidad de las paredes. Como vimos anteriormente, el camping gas se utiliza y vamos a utilizarlo para quemar lo que sería el EPS, donde van las barras, para garantizar que con el momento de colocación del mortero, el mortero se introduzca por la parte posterior de las barras y la barra quede totalmente cubierta. Presentación de los paneles. Se inicia con los dos paneles haciendo esquinas, ¿sí? Comenzamos con una esquina para que los paneles se autoporten o se autosostengan entre ellos, para comenzar con lo que sería la instalación. Con el camping gas se retira el EPS, donde coinciden lo que serían los pines. Se introduce el panel en los pines y primero se instalan las paredes externas y luego las internas. Paso 2, se cortan los paneles, las puertas y ventanas. Aquí pueden ver la implementación de lo que es la cizalla manual o la cortadora de alambre. Cortando lo que sería la malla. Y con el rabo de rata o cuchilla dentada, de esta forma entonces cortamos el EPS para las puertas, para las ventanas. Hay que apuntalar las paredes. Se apuntalan para garantizar la verticalidad y el aplomo de las paredes y también la linealidad. Regularmente utilizamos carriolas en los horizontales, porque las carriolas, al ser metálicas e industrializadas, tienen una línea bastante buena y podemos, por ejemplo, madera
como tensores para darle entonces la verticalidad y apoyar las paredes antes de que reciban el mortero. Los vanos mayores a 1,20 m se deben de reforzar con barras, como lo podemos ver aquí, hay una barra reforzando vanos. La colocación de las grapas con los paneles para vincular lo que serían las mallas. Podemos verlo de esta forma. Hay dos herramientas, la vidriera y la Towgraph. Con cualquiera de las dos pueden hacer este tipo de trabajos para colocar entonces las grapas. Las mallas U, aquí podemos ver entonces la colocación de la malla dentro de lo que sería el vano. Esto es un vano respetable, así que debe tener un refuerzo en la parte superior con barras. Y así entonces se coloca la malla U. Y luego de esto se comienza entonces a engrapar, aquí lo podemos ver, para llamarla o vincularla entonces a la malla del panel. Es sencillo, como pueden verlo, bastante rápido. Y bueno, se requiere cierta destreza al momento que se está ejecutando, ¿no? Aquí podemos ver entonces las grapas, cómo se colocan. Nosotros para los cálculos utilizamos 50 grapas por elemento, ya sea panel o malla, para forma de cálculo. No es que se vayan a utilizar 50 grapas, sino que por el desperdicio y todo lo demás. Aquí podemos ver entonces la instalación de las mallas esquineras, tanto internamente como externamente. Podemos entonces marcar en este paso ya, en este punto, donde van a ir las tuberías para entonces pasar una fuente de calor para hacer el camino. En el video podemos ver un blower de aire caliente, pero regularmente podemos utilizar utilizar una fuente de calor como un camping gas. Inclusive podemos utilizar, que es más barato todavía, un tanque de 25 libras de gas con una boquilla para hacer estos trabajos. Aquí podemos ver ya las derivaciones de las cajas, introducción de las tuberías, que puede ser PVC, puede ser flexible, cualquiera de las dos, no hay ningún problema con eso. Con de las tuberías, aquí podemos ver que en el anterior pudimos ver que la malla no se cortó, ¿sí? Para la introducción de tu tubería no se requiere que se corte la malla, y como pueden ver, se quemó lo que se requería del EPS para la introducción. No hay que quemar el EPS de extremo a extremo, solamente lo que se requiere para la introducción de la tubería. Y acá, tuberías de mayor diámetro, sí requieren que cortes la malla, y se reemplaza entonces ese corte de esa malla con malla plana, para garantizar que la cantidad de acero se mantenga constante, siempre tenga sobre el acero. Aquí podemos ver entonces instalaciones ya, digamos que bastante avanzadas. Listo el panel para recibir el mortero. Importante también que sería la dosificación del mortero. Generalmente en Panamá este es un punto flaco en la construcción. No llevamos una dosificación adecuada, ni científica ni ingenieril. Es importante manejar esto. Para aplicaciones estructurales, nosotros recomendamos 2000 PSI, al menos 2000 PSI. Entonces, esto se logra con una relación de 1 a 4. Una parte de cemento, 4 partes de arena, más el agua. Y esto es más o menos lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo es esto? Esto básicamente es que volumétricamente agregues una parte de cemento. Puede ser un tanque de 5 galones si quieren. Lo llenan de cemento y lo llenan 4 veces de arena. Esto sería una proporción de 1 a 4. Más el agua para darle entonces lo que es el acabado. Aquí hay unos ejemplos de volumen. Digamos aquí el 1 a 4. Serían 364 kilogramos de cemento. Nuestro saco de cemento tiene 42,5. Así que ya les digo cuántos sacos de cemento es eso. Tenemos hablando de 8,5 sacos de cemento más o menos por metro cúbico de mezcla, más 1,16 metros cúbicos de arena, más 240 litros de agua. Esto me va a dar más o menos un metro cúbico de mezcla, que me va a dar 2000 PSI, más o menos 1800, 1900, 2000 PSI a los 28 días.
Luego de eso tenemos entonces la primera capa de mortero, que puede ser medios manuales o medios mecánicos. En la imagen tenemos medio mecánico. Esto, cualquiera de las dos opciones es correcta. El medio mecánico me va a garantizar mayor productividad. No me garantiza mayor resistencia ni mayor adherencia, para nada. Solamente me garantiza mayor productividad. Usted tiene una barriada de 300 casas, por decir un número. Un medio mecánico es muy recomendable. Si tiene un proyecto puntual, una remodelación de su casa, una casa solamente, medios manuales le va a trabajar muy bien. La vinculación entonces de lo que sería la estructura de techo a través de pines y las carriolas. Aquí pueden ver entonces cómo se hace un corte para evitar lo que sería el retaqueo y vamos dándole la caída del techo al panel. Y cortamos lo que sería esto, una hendidura para colocación de la carriola, y luego este pin que está aquí, que también hay que quemar el poliestireno. Este pin entonces se suelda a la carriola para el anclaje. Y podemos ver mayores detalles de lo que sería la estructura de techo del sistema y lo que sería entonces la vinculación a los pines por medio de bastón, del pin en bastón, que sería lo ideal, y que esto se queme con la fuente de calor. Para el momento de colocar la mezcla, el pin quede totalmente amarrado a la mezcla. Y podemos ver entonces el pin ya soldado a la carriola, que sería entonces, este es el anclaje a la cubierta. Encuesta número 4. Gracias, Cano. Sí, vamos a nuestra última encuesta del día de hoy, que dice así: para la aplicación estructural, el mortero debe tener una resistencia mínima a los 28 días de 1000 PSI, 1500 PSI, 2000 PSI o 3000 PSI. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes de cómo debe estar esa mortero, la resistencia a los 28 días para una aplicación estructural. Vamos a darle unos segunditos más. Por favor, todas sus consultas que están escribiendo en el chat, si las pueden pasar a la sección de preguntas y respuestas, se lo agradeceríamos muchísimo. A los 28 días, ¿cómo debe estar la resistencia del mortero para una aplicación estructural? ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y vamos a compartir los resultados. Gano, el 62% nos dice que debe estar a 2000 PSI. Cuéntanos. Sí, nuevamente la mayoría acertó en la respuesta correcta. Para presiones estructurales debe tener al menos 2000 PSI, 1800, 2100, 2200, está correcto. Para presiones de cerramiento puede ser menor, puede ser 1000, 1500 PSI, pero para aplicación estructural sí recomendamos que sea al menos 2000 PSI. Eso es lo que se ha probado en laboratorio y lo que ha dado resultado. Entonces, sí, 2000 PSI debe ser, y algo que no hemos comentado en esta presentación, pero en otras sí, anteriormente, el espesor debe ser de 2,5 centímetros mínimo por cara. ¿Sí? Entonces, sí, sería eso. Entonces, proseguimos con la presentación. Luego, entonces, de colocar la primera capa de mortero o llamada scratch, entonces vamos a colocar la capa final, que ya se sella por métodos tradicionales, manuales de la colocación. En barro la mezcla, la trabajo, como podemos ver entonces en las imágenes, siempre manteniendo de 1 a 4 la relación para que te den más o menos 2000 PSI. Si las dos capas, scratch y capa final, la 1 y la 2, deben ser ambas en 2000 PSI, manteniendo siempre la relación para aplicaciones estructurales. ¿Sí?
También siempre es recomendable el curado en los morteros. El curado básicamente es estar humedeciendo entre 3 a 7 días las paredes, ya sea de concreto o de mortero, pero para lo que nos ocupa sería paredes de mortero de PCH. Hay que humedecerlas siempre. Todo producto cementicio debe tener un periodo de curado. Permiso. Un periodo de curado para garantizar de que no vaya a haber fisuramiento ni ningún tipo de mal trabajo del mortero. Ya aquí entonces ya ha tenido mocheta, entró entonces en el trabajo de instalación de puertas y ventanas, los premarcos y todo lo demás. También siempre es recomendable que cuando voy a mochetear, quemar un poco el poliestireno para aumentar el espesor de mezcla que voy a colocar aquí, para que podamos tener un buen anclaje de nuestros elementos de puertas y ventanas. Aquí podemos ver una casa, digamos, en scratch, en la primera capa, y acá podemos ver una casa terminada. Pueden ver que esto tiene un gran acabado. Una vez terminada la casa, ustedes no van a saber si fue hecha en bloque o en paneles visualmente. No van a saber si está hecha en bloques o en paneles. Pero créanme que por la temperatura van a tener una gran diferencia y se van a dar cuenta. Aquí podemos ver dos aspectos, uno antes y otro después de la primera capa. Y acá ya totalmente finalizada la casa. So, entramos a aprendizaje y preguntas. Vamos a ver el top 5 de lo que hemos aprendido. Como primer punto tendríamos que el Lightwall es una alternativa para los sistemas livianos con aislamiento térmico y acústico con una densidad de LPS de 15 kilogramos por metro cúbico y un reforzado está reforzado con stud de calibre 20. También aprendimos que el isopanel es un panel con acabado integrado revestido de lámina calibre 26, disponible en blanco y en gris, versátil en aplicaciones como casas, galeras, escuelas y otras cosas. Además, también tendríamos que aprender que los espesores son 75, 100, 150 y 200 milímetros disponibles. El PCH está compuesto por EPS o foam y acero, que es la malla, lo que lo hace uno de los materiales más utilizados en proyectos que buscan ahorro energético, confort para los usuarios finales. Posee dos tipos de paneles, estructurales y cerramientos, como lo vimos. La diferencia viene a ser la cuadrícula de la malla. Para el panel estructural es de 7 centímetros y medio por 6 centímetros y medio, y para el panel cerramiento es de 7 centímetros y medio por 13 centímetros. El mortero para la aplicación estructural debe tener una resistencia de al menos 2000 psi, como lo vimos anteriormente, y esto se logra con una proporción arena-cemento de 1 a 4 más la correcta dosificación del agua. Y como quinto punto, el panel PCH posee una resistencia muy alta que sobrepasa el sistema tradicional de bloques. Bien, entonces entramos en el periodo de preguntas y respuestas. Por favor, Natalie, ¿me asiste con esto, por favor? Sí, gracias, Cano. Antes de empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas, por favor, todas las consultas que tenían en el chat, si la pueden escribir o traspasar a la sección de preguntas y respuestas para poder darle más seguimiento y que el ingeniero Cano les pueda ayudar con todas sus dudas, comentarios, etc. Esta capacitación, como les comentamos al inicio, está siendo grabada. Se les enviará al finalizar el día la grabación de esta capacitación para que puedan ver todos los detalles y de igual forma se les enviará un link con una prueba de certificación que consta de 10 preguntas, de las cuales ustedes deben tener correctas 7 para poder tener ese certificado de participación. Esa prueba se cerrará hasta el martes 22 de agosto a las 7 de la noche. Y luego, una semana y media después, perdón, 2 semanas después, a ustedes les estará llegando una notificación de que pueden ir a retirar su certificado en la tienda en donde ustedes solicitan retirar el certificado. Así que sin más, vamos a empezar. Carlos, tenemos muchas preguntas de nuestros participantes. Ahí no te preocupes, me avisas si necesitas tomar agua. Vemos que estamos un poquito comprometidos con la garganta, ¿está bien? Sí, sí, estoy bien. Perfecto. Empezamos con una consulta del señor Bob Hernández. ¿Cómo sería la instalación en paredes que llevan arriba en techos en ángulo? No me quedó clara la pregunta. La instalación en paredes que llegan arriba en techos en ángulo. No me quedó clara. Tendría que asumir algunas cosas, pero bueno, este es un techo que tiene un ángulo.
no hay ningún tipo de problemas. Los techos regularmente tienen ángulos, así que se corta el panel con la caída o el ángulo que se requiera y se hace la vinculación del techo, como vimos anteriormente, a través de saques y pines para vincular lo que sería la carriola. Asumiría que esa sería la pregunta, y así que esta sería la respuesta para lo que asumo que es la pregunta. Sí, Y no hay también, ningún problema, el panel se corta en el ángulo que se requiera. gracias. Cano, hace un momento nos hablaste de la parte de la barrera cortafuego. Nos pregunta el arquitecto Anil, ¿cuánto tiempo resiste o cómo se calcula esa barrera cortafuego? ¿De qué sistema? No especifica, pero bueno, si nos puedes explicar básicamente de los tres, ¿no? Bueno, de los tres sistemas, bueno, como les dije anteriormente, el EPS es tipo F, que tiene retardante de fuego. Todo el EPS o hielo seco que se fabrica para estos sistemas tiene este retardante de fuego por medida de seguridad. Ahora, ya va a variar mucho la resistencia o el tiempo al fuego dependiendo del sistema. Podemos comenzar con el que menos resiste, digamos, que sería el isopanel, pero tiene dos elementos metálicos que tendrían que derretirse para llegar al EPS, y al llegar al EPS, el EPS no propaga la llama porque tiene, como le decía, un retardante al fuego, no propaga la llama por seguridad. El segundo producto sería el Lightwall. El tiempo va a variar según el tipo de tablero y hasta la cantidad de tableros que utilicen, porque digamos para las paredes más exigentes en tiempos de seguridad que te piden los bomberos, puedes estar utilizando inclusive 2 tableros por cara. Entonces, eso va a depender del tipo de tablero y la cantidad de tableros que tú utilices. Con el M2 o PCH, tienes una placa de piedra artificial que viene a ser el mortero. Entonces, en las pruebas que se le ha hecho específicamente al PCH o M2, dependiendo del espesor, te puede estar demorando más de 1 hora en llegar a una temperatura en la cara opuesta a donde se aplica el calor de 1000 grados centígrados. Entonces, esto responde, creo que parcialmente la pregunta, cubriendo los tres sistemas que hemos visto en la presentación. Pero el PCH, digamos, es el que más resiste y dependería también entonces del espesor del mortero. Pero estaríamos hablando de 2,5 centímetros, estaríamos hablando de 1 hora, hora y media, inclusive si necesitas más tiempo puede aumentar el espesor de mortero a 3,5 centímetros o 3 o 3,5 centímetros, entonces aumentarías el tiempo. Hay unas pruebas en la Universidad de Chile para los paredes de M2, que son lo que estamos conversando aquí de último, y eso es lo que determinaron. Gracias. Cano, nos pregunta el señor Monterrey, para muebles aéreos, ¿tienen un peso máximo que se pueda utilizar en Lightwall? No, no hay un peso máximo y dependería de la cantidad y el tipo de anclaje que vayas a utilizar, o sea, el tornillo que vas a utilizar. Y bueno, obviamente debe haber un límite, no es que vamos a cargar el mundo ahí. Debe haber un límite, pero 300 o 400 kilos puede estar manejando, puede estar manejando los elementos. Gracias. Cano, nos pregunta la señora Dilcia, ¿solo se puede utilizar para las áreas externas sobre un material diferente, como los ejemplos de la escuela Rancho? ¿Disculpa? La señora Dilcia, no sé si se encuentra en la línea, si nos pueda escribir en el chat. Ella quiere saber si se puede utilizar para áreas externas sobre un material diferente, como los ejemplos de las escuelas Rancho. No me queda clara Pero la no sé pregunta. si la señora Dilcia se encuentra. También una observación importante es que cuando hagan la pregunta, si pueden colocar a qué sistema se refieren, porque vimos 3 sistemas, vimos el isopanel, el Lightwall y el PCH. Trataría de contestar la pregunta, es que no me queda claro la pregunta. Si se puede utilizar sobre otro sistema como escuela Rancho. ¿Me la repite la pregunta, por favor? Sí, Natalie, dice, solo se puede utilizar para áreas externas sobre un material diferente, como los ejemplos de las escuelas Rancho. No me queda clara la No, pregunta. también. Si la señora Dilcia se encuentra, sí, puede señora repetir. Dilcia, por favor, si nos puede aclarar un poquito más su consulta,
de a qué se refiere, qué material es, como me dice el señor Cano, y qué tipo de material, a qué material se refiere con la parte de las escuelas rancho. Bueno, mientras la señora Dilcia nos contesta, Cano, nos pregunta el señor Juan, ¿la superficie de isopanel requiere un recubrimiento o un acabado adicional? De isopanel, no, ya viene, ya viene acabada, ya viene pretratada y ya nada más sería de atornillar para dejarlo acabado. Ahora, por lo menos, como estamos conversando sobre las escuelas rancho, para darle mayor durabilidad, nosotros inclusive suministramos un tipo de pintura de la gente de La Roca, que le dan todavía mucha más vida útil al producto, básicamente porque estamos en una zona muy apartada y que es muy difícil darle mantenimiento. Pero sí, él ya viene con su acabado, inclusive el gris, es un color muy estético, muy visualmente muy llamativo, y ya viene acabado listo para terminar, para atornillar. Pero si le quieres dar mayor protección por algún tipo de arista, lo puedes pintar si lo quieres. Inclusive, puedes pintar, comprar el blanco, y si necesitas otro tipo de color, ya sea por una marca o por gusto, simplemente lo puedes pintar, no hay ningún problema. Pero realmente no lo requiere. Gracias. Cano, nos pregunta el señor Gabriel, ¿las láminas de isopanel con qué equipo se recortaría en el caso en que se necesita abrir una ventana o una puerta? Isopanel, ¿verdad? De isopanel. Okay. Si él necesita abrir una ventana o una puerta, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese corte? Sí, para el corte general del isopanel, nosotros recomendamos ya sea una cortadora circular, y lo que no recomendamos sería una flexible, porque la flexible con sus discos levanta demasiada viruta. Entonces podría ser una cortadora sable o una cortadora circular. Gracias, Cano. Mira, nos escribe la señora Alicia en el chat. Dice, es que ella observó cómo estaba, que la fotografía que nos mostraste, no sé si la puedes buscar, de la escuela rancho. Dice, es que observó como que estaban sobre un material que desconocen la imagen de la escuela rancho. Es como si estuviera sobre un nivel, o se pueden colocar desde el suelo, tipo cuando se sube una pared de bloque, y después hacia arriba, me imagino, viene otro material, o sea, combinado materiales. Me imagino que eso es lo que ella consulta. Comprendo, sí, ya entendí, sí. Sí, esta es una plataforma que, aquí hay, digamos que 3 sistemas nuestros. Está el termopanel, que es el techo que no conversamos aquí, y una estructura apernada que también se suministra, y en este caso teníamos una plataforma. Y está sobre la plataforma. Esto te brinda grandes ventajas para este tipo de construcciones en las cuales no vas a poder llevar maquinaria para emparejar, y solamente estos mismos pedestales te dan el nivel, porque puedes escarbar un poco más y lo entierras, y del otro lado no, para que te dé el nivel. Entonces te da cierta ventaja la plataforma, pero sí, puedes hacer un piso y entonces colocar directamente sobre ese piso los paneles que estamos viendo. Sí, ahora sí entendí. Gracias. Sí, gracias, señora Delicia, muy amable. Cano, nos pregunta el señor Gutiérrez, ¿cómo sería el reciclaje de este material? Ya terminada la obra, ¿qué hacer con los residuos de este material que se deja en partículas del hielo seco? Botarlo realmente. Nosotros sí reciclamos dentro de la planta el EPS. El EPS que está dentro de nuestra planta, nosotros lo recortamos y lo recirculamos, lo reutilizamos. Pero el que sale de la planta es muy difícil reutilizarlo, porque puede tener suciedad, puede tener barras de acero, puede tener cualquier tipo de residuo de la construcción que pueda dañar nuestras máquinas. Entonces nosotros no reciclamos material que haya salido de nuestra planta, regularmente no lo hacemos. Lo ideal es que cuando vayas a comprar el material, compre lo requerido. Generalmente nosotros hacemos un cálculo de materiales para reducir lo que sería el desperdicio. Entonces, de esta forma reduce el desperdicio realmente. Pero es no imposible, pero un poco difícil poder reciclar algo que sale de la planta. Inclusive hay maquinaria que agarra el EPS y lo vuelve una pasta, y esto inclusive los chinos están comprando ese material para hacer otras aplicaciones.
pero nosotros no tenemos ese tipo de dispositivos. Entonces, lo ideal es que reduzcas tu desperdicio pidiendo los materiales casi justo como lo requieres. Gracias, Cano. Nos pregunta el señor Castillo, ¿con el panel estructural de PSH se puede realizar cercas perimetrales? Sí, sí es posible. Esto, puedes hacer cercas perimetrales. Una forma fácil de hacerlo, tengo un detallito, pero no quisiera salir de salgo de la pantalla rapidito y se lo busco. Hay un detallito bastante sencillo para ejecutar, para hacer cercas con el material. Detalles. Aquí pueden ver un detallito, algo sencillo. Tubo galvanizado que van a quedar embebido, le colocas sus barras, el panel, lo acuestas para lograr las alturas, lo puedes inclusive cortar, le colocas la malla U acá y de esta forma entonces tienes un bloqueo también acá. El tubo obviamente se le coloca una barrita y se le vacía el concreto acá, se le consolida lo que sería la tortita de concreto aquí para el bloqueo y tienes el tubo y entonces tienes una cerca como esta. El panel lo puedes acostar, puedes pedir paneles especiales o comprar los paneles que encuentras en Hoxa, que es de 305, lo acuestas y acuestas otro por altura de pared, puedes seguir aumentando o puedes cortar el panel para llegar a cierta altura. No hay problema con eso. Gracias, Cano. Nos consultan también si esos paneles estructurales pueden ser usados para losas, para muros de retención. Cuéntanos, porque tenemos otros sistemas que podemos recomendarles para estos usos, ¿no? Es correcto, Natalie. Sí se puede utilizar para eso. Siempre es bueno tener a un profesional de la construcción involucrado en sus proyectos para la verificación de los elementos estructurales que a final de cuentas tienen que ver con salvaguardar la integridad física y las vidas de las personas que van a habitar esas estructuras. Entonces, sí se pueden hacer, la respuesta corta es sí, sí se pueden hacer losas y sí se pueden hacer muros de contención. La respuesta complementaria es que debe ser verificada por un profesional idóneo para que esos esfuerzos y esas cargas sean manejadas por el sistema. Como dice Natalie, también tenemos otros sistemas que no hemos conversado en esta presentación porque sería demasiado extenso. Se utilizan también para losas y también se utilizan para muros de contención. Y también tienen sus limitantes, pero sí tenemos opciones también para eso. Y los paneles estructurales que hemos visto aquí se pueden utilizar como losa. Regularmente recomendamos que una losa de entrepiso sea de al menos un panel de 100 milímetros o 120 milímetros para manejar las cargas y el par de momento que se genera allí. Pero sí, sí se puede utilizar. Gracias, Cano. Te voy a reunir 4 consultas, las más típicas de siempre que tenemos de PSH. Okay. Porque siempre es como las más repetitivas. Okay. El tipo de material, si está aprobado para construir una casa, si es cierto que no necesita vigas y columnas, o para una casa un solo nivel o más de un solo nivel, creo que es una de las preguntas siempre que tenemos. El tiempo de vida del sistema. Okay. Y el típico inconveniente, el panel se raja. Creo que son las 4 consultas que más he visto también en estos momentos, porque he visto también comentarios en el chat que han construido y han visto rajadura. Cuéntanos, Carlos. Son 4 tabús que tenemos del sistema. Vamos a desgranarla una a uno. ¿Me dijiste la primera? La primera es, si está aprobado para construir una casa y no necesita vigas o columnas. Correcto, si está aprobado, hay unas pruebas de UTP. Aprovecho para mostrarles todo ese tipo de información. Hay unas pruebas de UTP que se generan primeramente para la aprobación del sistema. Informe técnico, segundito, PSH prueba de UTP. En estas pruebas se evidencia lo que sería
las estructuras, se prueba el panel a compresión, a flexión, cargas perpendiculares al plano, cargas paralelas al plano, aberturas con puertas y ventanas, conexiones en T, conexiones en L. Esta es una serie de pruebas que se hacen en la UTP. Luego esas pruebas son remitidas a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que es la que determina el uso legal o no de un sistema constructivo. En este caso, ya tenemos lo que sería la resolución, que es esta, y pueden ver por medio del cual se aprueba el sistema alternativo de construcción panel constructivo OPSA estructural PCH, y pueden ver la resolución, la pueden buscar en internet. Eso existe, así que es de uso legal. Esa sería la primera, ¿no, Natalie? Correcto, así es. Sí, la pueden construir en la otra consulta es niveles de casa. Una sola casa, 2 niveles. ¿Cómo sería ese proceso? En Panamá generalmente se utiliza una casa de un solo nivel. De un solo nivel se utiliza, pero esto muestra fotografías. Creo que fotografías hablan más que 1000 palabras. Esto es un proyecto, no es en Panamá, pero es en Argentina. Existe, aquí pueden ver un edificio de varias plantas con el sistema PCH. Aquí pueden ver diferentes aspectos del producto en ejecución, pero es un edificio de 5 niveles. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 niveles. 5 niveles. El panel resistiendo las cargas. Entonces, no hay ningún tipo de problema. En Panamá, rápidamente, aquí creo que podemos ver Green Village. A ver. En Panamá hay muchos proyectos. Aquí hay casas de 2 niveles, pero esta casa tiene el techo también con el sistema, así que se puede decir, o sea, las paredes son PCH, la escalera es PCH en este proyecto, la losa es PCH, el techo es PCH, las paredes del segundo nivel son PCH. Aquí pueden ver. Losa ligera, no es PCH la losa, pero es losa ligera, si la pudieron ver ahí. Inclusive las columnas del portal son PCH. Esta casa es un cooler. Tiene techo y paredes aisladas. Aquí pueden ver la escalera de este proyecto. La losa aligerada, como la pueden ver acá. Sí, la respuesta corta es sí. No hay ningún tipo de problema con eso. Natalie, la siguiente. El tiempo de vida del sistema. Bueno, el sistema tiene, digamos que 3 componentes básicos. Perdón. Tendríamos el EPS, el acero y el mortero. Creo que el mortero y el acero conocemos la durabilidad del mismo. Creo que lo único que causa curiosidad sería el EPS. El EPS es un plástico, un derivado del petróleo. Inclusive para las aplicaciones únicas, llámese vasitos, llámese platitos, a nivel internacional se está prohibiendo el uso de esos vasitos, esos platitos en EPS. ¿Por qué? Porque tomamos el agua y va a la basura. Y ese vasito va a estar 100 años dando vueltas por ahí, o cuidado que más. Se han visto casos en el que el vasito está flotando en el agua por 30 años. Se han encontrado vasitos impresos con el logotipo de Olimpiadas de Montreal. Sí, todavía esas Olimpiadas han pasado hace 30, 40, 50 años y ese vasito todavía está dando vueltas por ahí. Entonces es un material que tiene bastante durabilidad. Entonces, ¿cuál sería la durabilidad de una estructura hecha con ese sistema? Toda la vida. Nosotros nos vamos a ir de este mundo y la casa todavía va a estar allí. Así que por eso no se preocupen. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Natalie? Bueno, y una de las preguntas más repetitivas que estamos viendo es, el panel se raja, las rajaduras, Cano. ¿A qué se deben las rajaduras? ¿Cómo se minimizan esas rajaduras? Ok, mira.
Hay diferentes tipos de fisuras, ¿sí? Y yo siempre digo esto. Cuando me llaman me dicen, no, mira que se rajó tu panel. Digo, mi panel no se ha rajado. Se rajó el mortero que colocaste. Si picamos el mortero y detrás del mortero vemos los paneles rajados, yo me hago responsable de lo que sería la garantía. Pero si el mortero que tú colocaste es lo que está rajado, mi panel no tiene ningún tipo de responsabilidad. Generalmente yo digo esto, si una pared de bloques la hiciste y la repellaste y se rajó, pensamos, bueno, el bloque siempre se raja, no importa, vamos a curarlo. Nunca van donde el chinito que te vendió el bloque a reclamarle, porque sonaría ilógico. Entonces, ¿por qué si colocaste un material sobre? Imagínate que la pared de PCH la repellas y le colocas azulejo a la pared. Si el azulejo se te raja, irías a reclamarle al que te vendió el azulejo. Suena un poco ilógico. Entonces, lo que pensamos es que como si el bloque se raja, no pasa nada. Era lógico que se fuese a rajar. Si se raja la pared de PCH, no, el culpable es la pared de PCH y no el mortero. Y en Panamá no utilizamos ningún tipo de criterios de calidad para la colocación de los morteros. Los morteros deben tener cierta proporción para garantizar la resistencia. Y la relación agua-cemento es lo que te va a garantizar la resistencia de los morteros, ¿sí? Entonces, en Panamá, primero que todo, tendríamos que tener una relación fija para hacer el mortero. Siempre deberíamos hacer ese mortero con esa relación. Pero en Panamá, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si le preguntas a cualquier albañil cómo está haciendo su mezcla, te va a decir, la estoy haciendo de 1 a 1. ¿Cómo de 1 a 1? Un saco de cemento por una carretilla de arena. Esa carretilla de arena tiene cúmulos que tú no sabes cuánta arena tiene. Además, de carretilla en carretilla, tiene diferentes tamaños y tú no sabes qué volumen estás utilizando realmente para hacer tu mezcla. El agua la echan, digamos que al ojímetro. O sea, lo ven cierta pastosidad y entonces ahí para. También, digamos que hagas tu mezcla bien, con tu buena proporción de cemento, agua y arena. Pero estás colocando la mezcla y la mezcla pasaste mucho tiempo o te fuiste a almorzar y regresas y para revivir la mezcla utilizas, digamos, el casco y le tiras más agua para darle más vida y lo que estás haciendo es reducir la resistencia al mortero. Entonces, cuando lo colocas, tiene un mortero de muy baja resistencia. También no curamos los morteros. Los morteros, todos los morteros, los concretos y los morteros, no importa en qué sustrato o qué superficie lo vayas a colocar, los morteros y los concretos deben ser curados. ¿Por qué? Porque la relación, la reacción entre el agua y el cemento es exotérmica, o sea que desprende calor. Al desprender calor, tú vas a tener pérdida de agua. Al perder agua, tú vas a tener espacios intersticiales entre los elementos arena y cemento, que al haber cambio de temperatura entre el frío y el calor, o sea, ustedes saben que en nuestro mediodía el calor se incrementa y los cuerpos se expanden. El mortero o los concretos son cuerpos rígidos que se expanden o se contraen dependiendo de la temperatura. Entonces, ese ciclo de contracción y dilatación va a crear fisuras por fraguado que se le llaman. Y eso se va a evitar o se va a minimizar en la medida que yo pueda estar curando, o sea, humedeciendo de las paredes en la mañana y en la tarde durante al menos 3 a 7 días para minimizar esa ocurrencia. También para cualquier mortero le puedes utilizar microfibra para que amarre en tercera dimensión, en las 3 dimensiones, estos esfuerzos y evitar que se vaya a fisurar. También existe otro tipo de fisuras que no tiene que ver con el fraguado, que sería por deformaciones del suelo y se pueden diferenciar por su geometría, si son a 45 o son horizontales o son verticales, tú las puedes diferenciar. Entonces, una de las medidas que te va a garantizar, las medidas más importantes que te va a garantizar la disminución de la ocurrencia de fisura en cualquier material, inclusive para las paredes de bloque, va a ser llevar una adecuada dosificación de las partes del mortero y segundo, curar o humedecer
las paredes durante 3 a 7 días, durante la mañana y la tarde, para que esa agua que está perdiendo por la propia reacción del cemento con el agua, se reemplace o se mantenga dentro del sistema. Gracias, Cano. Y bueno, estos comentarios de las rajaduras nos llevan a otra consulta. ¿Y cómo se sanan esas rajaduras de los paneles? O sea, ya es algo directamente con el mortero. O sea, acá estamos previniendo que nos salgan las rajaduras, pero cuando ya se tienen, ¿cómo se hacen? Ok, primero que todo, nunca sanen o resanen rajaduras con pasta Gibson. Nunca lo hagan. Debe utilizar productos, en primera instancia, elastoméricos. ¿Qué es elastomérico? Él se expande. Si la fisura sigue aumentando, el producto aumenta un poco más lo que sería su dimensión para seguir ocultando la fisura. Entonces deben ser productos idóneos para reparación de fisuras. Y dependiendo también de la fisura, porque hay fisuras y hay microfisuras y hay fisuras más grandes. Entonces dependería. Y estoy hablando de forma general, no en el sistema. Si tiene paredes de bloques, de arcillo, de cemento, y se le fisuran, tienen que utilizar el producto elastomérico más idóneo para reparar eso. Entonces, lo que sí no deben utilizar es pasta de Gibson para reparar fisuras. Eso nunca. Gracias, Cano. Creo que esas son una de las preguntas, bueno, más repetidas creo que hemos tenido en estos momentos. Seguimos, Cano. Nos preguntan la señora Rivas, en las paredes de PCH, ¿cómo se pegan las mallas? ¿Con qué? Y esto me lleva a otra pregunta de uno de nuestros participantes. Ese material de la grapa, ¿es algo muy específico? ¿Puede ser reemplazado con otro producto? Cuéntanos. Buenas preguntas, señor. Se pega con grapas, lo vimos en la presentación. Aquí vemos cómo se colocan las grapas, se pegan unas grapas. Y la otra pregunta, esta es una grapa calibre 16, realmente puedes utilizar, vamos a ponerlo de forma extrema. Tú puedes pegar las mallas con cinta adhesiva, con alambre dulce, con hilo. Lo puedes hacer, pero ninguna de estas te va a garantizar la velocidad y la constancia o la buena colocación. Las grapas es recomendable, es lo más recomendable para este tipo de acción. El alambre dulce lo puedes utilizar, pero el alambre dulce es difícil manejar lo que sería la longitud, porque te pueden quedar los alambres expuestos por encima del espesor de repello y se te pueden oxidar y te pueden manchar las paredes. Pero realmente la grapa es lo que te va a garantizar es el arreglo geométrico de las mallas antes de colocar el mortero, ¿sí? La grapa no es un elemento estructural, no es un elemento estructural, solamente garantiza el arreglo geométrico de las mallas antes de la colocación del mortero. Te hace la misma función que el alambre dulce en el acero estructural, las barras de acero. Tú agarras las barras de acero para las columnas, para las vigas, para las losas, lo amarras con alambre dulce y el alambre dulce te garantiza el arreglo geométrico de esas barras previo al vacío de concreto. Es lo mismo que te hace la grapa acá, que te garantiza el arreglo geométrico de las mallas previo a la colocación del mortero. Como te digo, también puedes utilizar el alambre dulce, pero tendrías que tener el cuidado de que el alambre dulce no te quede expuesto por encima del espesor del mortero, porque te puede entonces manchar la pared. Gracias. Cano, nos pregunta la señora Martina, ¿la estructura en la que se ancla en la losa ya trae algún producto que evite el óxido o hay que pintar en el caso de drywall? Hablemos del glidewall. Sí, me imagino que sí. Sí, porque no dice drywall, glidewall. Ajá. Okay, el glidewall se coloca un track que es galvanizado. Si desean aumentar lo que sería la protección contra la corrosión, les recomendaría que este track fuese entonces pintado, puede ser pintado con minio anticorrosivo para aumentar lo que sería. También tiene la opción de comprar Oxa también vende lo que sería Magnelis, que es un recubrimiento de zinc, aluminio y magnesio, un track,
un elemento track que tiene entonces mayor protección contra la corrosión, o lo pintas. Así es, Cano. Consulta de uno de nuestros participantes. Si él puede usar Lightwall para fijar láminas de revestimiento siding de Plysen. Creo que sí. Yo diría que primeramente colocar un tablero. Aquí ya tenemos, recuerden que nosotros no vendemos el tablero. Nosotros vendemos el panel con el stud. El recubrimiento ustedes lo eligen. Ya esto creo que sería más una pregunta para la gente de Plysen. Yo, siendo neófito de lo que sería el tablero, yo diría que primero colocaran un tablero para después colocar entonces el siding. Gracias, Cano. Nos consultan con relación a los aislantes del sonido. De alguna de estas tres formas, del Lightwall, isopanel, PCH, ¿cuál sería el más eficiente? Para mí sería, bueno, es que depende. Si con el Lightwall utilizas más de un tablero y dependería del espesor y la rigidez del tablero, tal vez sería el Lightwall. Pero en forma normal sería el PCH porque tiene más masa. Gracias, Cano. Nos preguntan las aplicaciones donde se pueden utilizar. La señora Monterrey quiere saber qué tan recomendable es la utilización de estos materiales en ambientes con una alta humedad como baños y cocinas. Me imagino que está preguntando específicamente por Lightwall y lo que es el isopanel, porque ya hemos visto que el PCH se puede aplicar, tiene muchas aplicaciones. Claro. Dependería del tablero. En el caso del Lightwall, dependería del tablero. Como le dije, conversamos en la presentación, hay tableros específicos para zonas. Entonces, en zonas húmedas, hay tableros para zonas húmedas. Entonces, deberían utilizar ese tipo de tablero para esas zonas en específico, pero sí se puede utilizar. Gracias, Cano. Nos consulta el señor Rangel. ¿Los paneles se pueden desarmar? Y de igual forma, también nos pregunta el señor Erazo, en caso de un contenedor, para su recuperación, o sea, estamos hablando de recuperación, ¿solo se repella nuevamente o se reemplaza toda la pared? No entendí las dos preguntas. La primera creo que nos falta que nos diga se puede qué sistema desarmar. es. O sea, me imagino que tienen la construcción lista, o me equivoqué, lo quiero recuperar. ¿Eran dos preguntas en una o...? Dos preguntas diferentes. Una es Okay, para desarmar y la otra es para recuperar. ¿Qué sistema? No especifican el sistema, pero me imagino que están hablando de isopanel o Lightwall, porque el PCH es mazo ya, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí se pueden desarmar. Sí se pueden desarmar. Y con relación a un contenedor, nos pregunta el señor Erazo, él quiere, me imagino, arreglar su contenedor, él quiere saber si lo repella nuevamente o se reemplaza toda la pared con alguno de los sistemas. Me imagino que es montándole arriba los paneles arriba del contenedor. No me queda claro, tendría que asumir bastante para poder responder esa pregunta. Repítelo, por favor. Él quiere saber en el caso de un contenedor, para su recuperación, ¿solo se repella nuevamente o se reemplaza toda la pared? No me queda claro que los contenedores no se repellan. No sé si es que quiere implementar PCH dentro del contenedor. Sí, habría que ver qué sistema quiere instalar. Si el señor Manu se encuentra, le agradecemos muchísimo qué tipo de sistema quiere utilizar en el contenedor. Bueno, continuamos, Carmen. Vamos a asumir de que él tiene un contenedor y quiere aislar las paredes del contenedor. Puede utilizar placas de EPS, solamente ninguno de estos tres sistemas, sino placas de EPS solamente para aislar el contenedor en la parte interna. Si es de repente eso lo que, no sé, asumiendo que eso es lo que quería preguntar. Gracias, sí. Cano, nos pregunta la señora Cristel. Quería saber cuántos grados se podría minimizar la sensación térmica con la construcción de este tipo de estructuras en vez de utilizar bloques.
Eso es una pregunta un poquito que depende de algunas cosas, porque es el diferencial de temperatura. A mayor temperatura externa, te va a aislar más. Entonces, pero podríamos estar hablando entre 4 y 6 grados de temperatura. Gracias, Cano. Nos consultan el señor Mario Patiño, el espaciado de las barras verticales para conectar las paredes verticales y qué capacidad deberían cumplir. ¿Para qué sistema y qué? Me imagino que es PCH, porque habla de espaciado de barras verticales. Pero en losas, en paredes. Es que las Paredes verticales. Ok. No sé si se refieren a los pines. Los pines van espaciados cada 40 centímetros. Vamos a ver, creo que por aquí lo vimos. Está por aquí. Una parte de la presentación estaba. Son pines 3/8 que van espaciados 40 centímetros uno del otro. Eso no está aquí, mira. No lo vimos en la presentación, pero estos pines van espaciados a 40 centímetros y se introducen dentro del panel otros 40 centímetros. Aquí. Este espaciamiento de 40 centímetros y se introduce dentro del panel 40 centímetros también. Gracias. Debe ser esa su consulta. Cano, nos pregunta el señor Héctor, ¿cómo se verifica el PCI? Me imagino que es del mortero. Bueno, ¿cómo se verifica después de hecho la mezcla? En un laboratorio. Solamente un laboratorio te puede certificar que eso. Pero con una proporción de 1 a 4, el adecuado volumen de agua, esto te tiene que estar dando arriba de 1800 PSI. Eso sería adecuado. Gracias. Cano, esta consulta siempre la hacemos en la parte del presupuesto. El ahorro, llámese ahorro, cuál sistema es el más económico, del costo sobre el tradicional, refiérase al sistema PCH versus sistema tradicional. Tenemos muchas consultas, ¿qué es lo más factible? Tenemos varias consultas también en comentarios que han visto que dicen que es lo mismo, que uno utiliza mucho concreto. Cuéntanos, ¿cómo es la manera más óptima de hacer esa comparación? Dependería mucho del tipo de construcción. Una casa, digamos, típica en Panamá, de urbanización, la que tenemos acostumbrados, el material es mucho más ventajoso, lo hace mucho más rápido. He tenido detractores del sistema que me dicen, mira, me sale igual, nada más que lo hago más rápido. Hacerlo más rápido es un ahorro en el costo. Definitivamente un ahorro en el costo de mano de obra. Y lo otro, si te sale igual, realmente tienes un ahorro. Realmente tienes un ahorro tanto en materiales como en mano de obra. Pero si te sale igual, las personas que van a habitar ahí tienen ventajas de aislamiento térmico y hasta de resistencia. Por lo que vemos aquí, y se los aseguro, el material es mucho más resistente que una casa con paredes de bloque. Eso no lo tengan en duda. Pueden colgar los objetos que ustedes quieran, ¿sí? No hay ninguna limitante para eso. Esto, en paredes especiales estamos hablando, ¿no? En términos de costos, tú vas a tener un ahorro de entre un 15 y un 20% de las actividades que estás reemplazando por el PCH, ¿sí? En el sistema tradicional tú vas a tener que bloquear, vas a tener que pegar bloques, vas a tener que repellar los bloques, vas a tener que vaciar, vas a tener que reforzar vigas y columnas, vas a vaciar esas vigas y columnas, vas a requerir para vaciar esas vigas y columnas madera para hacer la formaleta, vas a tener que esperar que eso frague para poder desencofrar, ¿sí? Y al final de cuentas vas a tener una casa que es menos resistente y que te mete más calor al interior. Entonces vas a tener menos confort, vas a tener que pagar más electricidad por tener unidades de acondicionamiento de aire trabajando frecuentemente para que tengas una temperatura agradable. Entonces, tienes muchas desventajas con el sistema tradicional que te resuelve el sistema PSH. No tengas duda con eso. Gracias.
Canus, ¿nos puedes nuevamente confirmar la proporción del tanque del cemento por los 4 tanques de arena? Si lo puedes repetir nuevamente, la cantidad de agua en la proporción. Sí, claro. 1:4, eso es. 1:4, no hay perdedero ahí. Digamos aquí, sería una parte de cemento por 4 partes de arena. Estaríamos aquí, 1:4. Eso te va a garantizar 1.800 a 2.000 PSI. Con eso estaríamos muy bien. Gracias. Nos consultan. Para aplicaciones estructurales, si esa herramienta puedes bajar esa resistencia y utilizar 1:5, 1:6, pero para estructural 1:4. ¿Nos repites el espesor del mortero, por favor? 2,5 centímetros como mínimo en cada cara, como mínimo. Gracias. Bueno, tenemos muchas consultas de cuál es el tipo de mortero, si lo hacen, si ya viene listo, qué es lo más recomendable. Ok, puede ser mortero tradicional, que es lo que hemos estado viendo de 1:4, ¿sí? Este tradicional. Hay morteros en el mercado que ya vienen preparados solamente para hidratarlo, echarle el agua. Hay diferentes marcas y pueden utilizar esa. En los tipos de morteros preparados ya, morteros secos que le llaman, hay diferentes tipos de morteros. Hay morteros para pegar bloques, hay morteros para repellar bloques, y hay morteros de alta resistencia. Tienen que ver que si van a hacer una aplicación estructural, que la carta técnica del producto te dé al menos 2.000 PSI. Eso es lo más importante. Si van a utilizar morteros ya listos de fábrica, que nada más tienen que hidratar, que son morteros secos, tienen que verificar que la ficha técnica de ese producto te dé 2.000 PSI al menos. Gracias, Cano. Nos pregunta el señor Ricardo, ¿cómo se instalan las verjas en las ventanas? De sistema PCH, me imagino, ¿no? Bien. Fácil. Puedes, antes de colocar la mezcla, dejar unos pines dentro del panel para soldar las verjas. Si ya tienes la pared hecha, fácil, como una pared de bloque, vas a atravesar la pared y vas a colocar tornillos puntacoche. Vas a colocar esos tornillos y vas a soldar por la parte interna. No hay mayor especialidad en eso. Puedes dejar los pines antes de colocar la mezcla o entonces atravesar la pared y colocar entonces los tornillos puntacoche. Gracias, Cano. Para salir de la duda, la señora Lourdes nos pregunta, ¿el refuerzo con la malla plana en esquinas de puertas y ventanas en PCH se hace interna y externamente, ambos lados del panel? Es correcto. Gracias. Sí. También tenemos consultas. Hace un momento vimos los edificios, la estructura que nos mostraste de fotografía de Argentina. ¿Cuál es la altura máxima construible empleando el PCH aquí en Panamá? La que hemos construido, la que se puede construir. La que hemos construido es de 3 plantas, la máxima. Construible, la que dé el cálculo. La que dé el cálculo, el panel tiene limitantes, tiene cierta capacidad, pero te puede estar soportando por encima de 20 toneladas por metro lineal. Entonces, verificando las cargas que le llegan a ese panel, que sería el panel más crítico, sería el de la planta baja, porque tiene que soportar las plantas subsiguientes. Entonces, verificando esas cargas, puede determinar entonces la altura máxima. Pero fácilmente pueden ser 7 u 8 plantas. Para un edificio que tenga una densidad de paredes adecuada, ¿no? No vas a tener luces de 6 u 8 metros en ese edificio. Si son edificios, digamos, con una densidad de pared que estén separadas 3, 4 metros, tiene una densidad de pared muy buena, entonces ese panel te puede soportar 7, 8 plantas fácilmente. Gracias, Cano. Y hablando de otras aplicaciones, nos pregunta el señor John si él puede hacer torres para servir, o sea, para poner el tanque de agua con este sistema. Me imagino son los tanques azules de reserva de agua. Me imagino las torrecitas estas a gravedad. Cuéntanos, ¿eso se puede utilizar? Sí, sí lo puedes hacer. Puedes hacer, digamos que 2 paredes y una losa, ¿no? A cierta altura para colocar el tanque de agua.
Sí, pero recuerden lo que les comenté anteriormente, siempre deben tener un profesional de la construcción involucrado en su proyecto y máxime si van a tener este tipo de construcciones, pero sí se puede. Gracias. Nos pregunta el señor Arrucha, para los 3 tipos de sistema, Lightwall, Isopanel, PCH, ¿se pueden hacer cortes de pared a la medida? Me imagino que él ya quiere como, ya vienen prefabricados. ¿Cómo sería ese servicio de pedir los paneles o el diseño? Si nos puedes explicar, por favor. Los anchos de los paneles regularmente no se tocan. En el isopanel es 1 metro, en PCH es 1,20 m, en Lightwall es 70 centímetros, pero las alturas sí se fabrican a la medida. Esto sí se pueden pedir paneles a la medida. Los anchos se mantienen, las alturas se pueden pedir a la medida. Gracias. ¿Y esas medidas incluyen que ya venga el espacio de la ventana? Por ejemplo, si quieren hacer una casa tipo Lego o algo, ¿se puede hacer algo así? No hacemos precortes en planta. El panel iría rectangular. Gracias, Cano. Nos pregunta la señora Marisol, al acabado final del PCH, ¿es posible en vez de usar mortero, paneles de gipso o fibrocemento para un tema de menos de suciedad y más rapidez? No. Si va a utilizar tableros, tiene la opción del Lightwall. No es práctico utilizar, digamos, PCH o M2 con un tablero de gipso o de fibrocemento. Si tiene Lightwall, esa sería la opción. Si quiere utilizar tableros, entonces tiene la opción del Lightwall. Gracias. Cano, nos pregunta el señor Omar, ¿la fundación para las estructuras de cualquiera de las que vimos sería la tradicional o hay otras opciones con el mismo material? Ok. La fundación. Con el Lightwall y con el Isopanel no tiene nada que ver la estructura, la fundación. No tiene nada que ver, son sistemas de cerramiento. O sea, que necesitan una estructura y esa estructura determina su fundación. Pero el Lightwall y el Isopanel, en el elemento fundaciones no tiene nada que ver, no lo determina. Para el PCH sí puede utilizar sistema de fundaciones porque es un sistema portante estructural. Entonces, sí requieres hacer una fundación, digamos, para el panel. Puede ser la tradicional de 60 centímetros de excavación, viga de fundación abajo, salimos con bloque, o puede ser una viga de fundación superficial. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Y recuerda que sería para PCH, sí, y Isopanel y Lightwall no tienen nada que ver con la fundación, es un sistema de cerramiento. Gracias. Cano, el señor Víctor nos pregunta, ¿qué altura máxima se puede utilizar el PCH en una casa? Pregunta porque cuando se construyen casas con bloques a cierta altura, se tira una viga de amarre y dependiendo de la altura de la casa, se suben columnas, se tiran vigas de amarre con los molinetes. ¿Hasta dónde se puede llegar esa altura utilizando el panel de PCH? 3,5 metros, 4 metros. Dependería, hay que hacer una verificación, pero para términos generales, 3,5 metros, 4 metros. Gracias. Cano, tenemos consulta, bueno, ya vimos esta parte de la relación ventaja-costo entre los 3 sistemas, pero ahora entre los 3 sistemas, no el sistema tradicional. Es que estos sistemas, digamos que el sistema PCH es un sistema estructural. Si te quieres ahorrarte las vigas y las columnas, el sistema PCH es tu sistema. Los otros sistemas son para otro tipo de aplicaciones, donde ya tienes una estructura y vas a cerrar. Entonces, digamos que no son sistemas complementarios, son sistemas que tienen sus nichos, son distintos. Entonces, si vas a hacer una construcción de una casa, yo te recomendaría que fuese PCH, una casa para ti, tuya. Si vas a hacer algo temporal, podría ser entonces Isopanel. Si es una galera, es Isopanel. Si son divisiones internas o hasta externas, podría ser el Lightwall. Pero el sistema de PCH, la gran ventaja de él es que puede ser un sistema estructural. Los otros dos no son estructurales. Gracias. Cano, el señor Pitti quiere saber, para el método de PCH,
¿qué sería lo más recomendable? ¿Colocar el mortero primero y luego la estructura del techo o cómo sería? Partiendo del hecho de que la pared de PCH es la que va a cargar en la estructura de techo, la pared de PCH debería estar lista para cargar en la estructura de techo si se la vamos a colocar. Entonces, si yo quiero avanzar, yo puedo escrachar la pared e irme a colocar techo, pero debo apuntalar el techo, sería lo más adecuado, apuntalar el techo para no dejarle caer esa carga y mucho menos las paredes, las personas que están trabajando en el techo, a la pared que está o sin repellar o solamente con la primera capa y muy fresca que no ha ganado capacidad estructural. Lo recomendable sería apuntalar el techo antes, si le vamos a colocar el techo antes de que la pared tenga la capacidad de cargarla, sería apuntalar el techo, sería lo ideal. Gracias, Cano. La señora Luisa dice que ella quiere dividir un cuarto que tiene baldosas ya puestas. ¿Cómo evita que se rajen esas baldosas al instalar su pared? No dice qué tipo de pared. Allí yo le recomendaría ¿Y qué que tipo de fuese tornillo o espesor deben tener esos? O sea, ella no quiere Ahí yo dañar su le piso. recomendaría que fuese Livewall. Livewall sería el sistema más ideal para eso. El Livewall lo puedes colocar ya sea con clavos de impacto o atornillando, haciendo un hueco en las baldosas y en la losa y colocándole entonces tornillos de expansión, tornos de expansión, algo como esto, al track para no se colocar los paneles. Pero si es algo, una división interna, lo ideal aquí sería, lo más práctico sería una pared de Livewall. Gracias, Cano. El señor Jaime nota, si el isopanel son resistentes a la corrosión, vienen tratados, pero al cortarlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo que la corté y, bueno, le quité esa protección de corrosión? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, el isopanel trae una capa galvánica a base de zinc y aluminio, que es la protección galvánica. Y si recortas, sí, expones lo que sería el borde del panel que pierde la protección. Entonces, te voy a colocarle entonces una pintura anticorrosiva en ese borde para garantizar de que la corrosión no vaya a hacer un trabajo inadecuado allí. Gracias, Cano. Con relación a aplicaciones, el señor Damián nos pregunta si el panel PCH se puede utilizar para hacer tanque séptico. Sí, no es lo más ideal porque tienes que repellar ambas caras, y tienes que hacer un hueco demasiado enorme para poder repellar ambas caras. Entonces, sí, la respuesta corta es sí, pero no es lo más práctico. Como te digo, tienes que hacer un hueco demasiado grande para poder repellar ambas caras. Gracias, Cano. Bueno, nos pregunta el señor Javier, ¿cómo se efectúa la instalación en techos para los 3 tipos de EBS? No le entendí la consulta al señor Javier. Para los Bueno, 3 tipos de EBS. para el Debe ser para los 3 tipos de PCH, sistema. Ajá. para el PCH ya lo vimos aquí a través de pines, lo vimos en varias aquí a través de pines. Con el Livewall y el isopanel hay ciertas particularidades, pero el Livewall no es estructural, no vas a anclar un techo directamente al Livewall. Con el isopanel, sí y no. En el isopanel se coloca un canal muro aquí en la parte superior y se coloca el techo que debería ser termopanel, un panel, termopanel, y entonces se atornilla a ese canal muro. Ese canal muro para la vinculación. Gracias, Cano. Hace un momento nos hablaste de el anclaje, la separación. ¿Nos por favor las barras, si son de media de 3 octavos, la distancia que lo 3 vimos octavos. en 3 octavos? 3 octavos y 40 por 40. 40 centímetros de espaciamiento entre ellas y que sobresalgan del piso 40 centímetros. Gracias. Sí, tenemos varias consultas, como no lo habíamos mencionado en parte de la presentación, con relación a ese tema. Bueno, claro, creo que como hemos cubierto la mayoría de nuestras
consultas, definitivamente la parte del costo del PCH versus el sistema tradicional, muy repetitiva. También el detalle de si se rajan o no, creo que es una de las consultas que más hemos tenido, tanto en la parte del panel, del mortero, cómo reparar esas grietas que sí tenemos muchísimas consultas porque el principal del sistema con la fotografía de resistencia, porque creo que la fotografía habla por sí misma. Claro. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Cualquier consulta, si quieren comunicarse con el ingeniero Cano, con muchísimo gusto, nos escriben al 650-1921. Cano, una última consulta. ¿En dónde está el ingeniero estructural? Porque hemos visto o vamos a tener consultas de que, ok, tengo mi plano, tengo este proyecto, ¿cuál es nuestro servicio en esta parte? ¿Hasta dónde llega el uso de cálculos estructurales? Si nos puedes guiar, porque a veces tenemos muchas consultas de este tipo. Ok. Básicamente, cualquier ingeniero estructural debería poder diseñar con el sistema. Hay un manual de diseño estructural que es compartido, no hay ningún tipo de ciencia oculta con esto, realmente es bastante sencillo. Hay ingenieros que tienen más o menos experiencia con el sistema. Nuestro servicio puede incluir el servicio de diseño estructural, también se puede cotizar aparte. Pero una casa de una planta, si tienen la arquitectura de una casa de una planta, se puede hacer muy seguramente con el sistema, con ciertas consideraciones. De repente, sí, obviamente, si el panel va a actuar como un muro portante, debe haber panel para que pueda soportar ya sea una losa o un techo, ¿sí? Digamos, a veces hay terrazas abiertas sin paredes o una pared. Entonces, ahí necesitamos colocar una columna de concreto o algo, una adecuación. Entonces, pero sí, una casa, una planta se puede hacer generalmente con pocas adecuaciones con el sistema. Y sí, se puede incluir también el diseño estructural dentro de la propuesta, una utilización aparte para que puedan evaluarlo. Gracias, Cano. Con esto hemos finalizado nuestra capacitación. Muchísimas gracias. Cualquier consulta al 6550-1921. Si necesitan ver algunos de los detalles extras que nos mostró el ingeniero Cano, por ejemplo, la fundación de la cerca o algunas fundaciones típicas, con muchísimo gusto nos los piden a través de WhatsApp y se los hacemos llegar. Muchísimas gracias. También Natalie, también es importante que nosotros hemos cubierto el sistema PCH, porque he visto muchas preguntas repetitivas del PCH. Hemos cubierto el PCH en otras presentaciones que están en el canal de YouTube de Hoxha, así que también pueden acudir allí. Hemos hecho presentaciones mucho más extensas solo de PCH, donde están todos los puntos, así que pueden acudir también a esa herramienta. Sí, así es, porque hemos visto acá los tres sistemas y específicamente sí tenemos exclusivamente de PCH un poquito más de detalles. Y bueno, cualquier consulta con relación a los otros sistemas, con muchísimo gusto, también nos los hacen llegar a 6550-1921. Nuestro personal de call center está activo para sus consultas y cualquier cosa se le hacemos llegar al ingeniero Cano. Gracias, cuídense mucho, que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, chao.